Bueno, saludos desde nuestro nuevo encuentro de los miércoles en Coaches in Progress. Es un placer estar de nuevo con todos ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial, ya vamos a hacer su presentación. Y bueno, a medida que se van incorporando a este espacio, vamos a ir haciendo preguntas pues muy interesantes en esta conversación que tenemos con nuestro invitado de hoy. ¿Quién nos acompaña? Nos acompaña Vladimir Berroterán, CEO de Caracas Coaching. Vladimir es coach internacional acreditado por la AICM, máster en PNL, certificado en inteligencia emocional y psicología positiva por la Universidad Metropolitana de Venezuela. Tiene un posgrado en coaching psicológico integral de la Universidad de Nebrija, coach organizacional y coach deportivo y de emprendimiento, conferencista, motivador y gestor de equipos de alto desempeño, facilitador, máster de diversos cursos, talleres y certificación. Bueno, Vladimir, qué gusto tenerte, además qué satisfacción, qué honor en este escenario, pues compartir contigo una rica conversación. ¿Verdad, Conchi? Así es, más que bienvenido y muy agradecidos estamos de que hayas aceptado la invitación, Vladimir. Y bueno, esta va a ser una presentación inusual porque vamos a ir haciendo preguntas. Y la idea es que Vladimir nos vaya dando su punto de vista, sus experiencias, porque pensamos que de esa manera iba a ser como más enriquecedor, porque iba a surgir a partir de una conversación ligera, de compartir experiencias, conocimientos, y bueno, tenemos que sacarle el jugo a Vladimir, ¿verdad, Gómez? Así es. Y con tu experiencia, Vladimir, y lo que hemos venido viviendo casi ya 2 años, conversábamos antes de iniciar de esta pandemia, cómo se ha transformado nuestras vidas. Ya nuestra vida no va a ser la misma. La vida ha cambiado definitivamente, pues en algunos casos para transformarnos, en algunos otros casos para dejarnos información, para cambiar, para modificar, yo digo, desde el mundo, desde todos los sentidos, porque este cambio realmente ha impactado a todo. Esto no fue que fue solamente en Venezuela o en España o en Ecuador, esto fue a nivel mundial. Y en ese sentido, tú que tienes la escuela de Caracas Coaching y seguimos en esa formación y seguimos creyendo además que el coaching es una vía y más en estos momentos para seguir acompañando en estos procesos de transformación. ¿Cuál ha sido la transformación del coaching ante esta nueva realidad? Lo primero que nada, buenas noches para ti, Doménica, creo. Sí, ¿verdad? Sí, para mí son buenas noches, así es. Buenas tardes para Conchita, acá en Venezuela. Yo me siento muy honrado, quiero que lo sepan, de estar acá. O sea, qué placer, en verdad, poder estar acompañado y acompañando a personas a quienes valoro tanto, aprecio tanto, de quienes tengo que dar fe, para quienes están viendo esta conexión y la van a ver luego en diferido, bondades que nos permite la tecnología de esta nueva normalidad. Yo tengo que dar fe que esta compañía que tengo hoy, estas dos mujeres maravillosas, quienes hoy me reciben en este maravilloso espacio, Coaching in Progress, son personas que vienen trabajando, históricamente han trabajado, han contribuido, contribuyen con espacios como este, y no tengo dudas para decir que seguirán contribuyendo al mundo del coaching y a la profesión del coaching como tal. Conchita, desde que la conozco, ha sido una coach, pues, acuciosa, enamorada, apasionada por el coaching, luego a la cabeza de ICF Venezuela, pues con una gestión impecable, tengo que decirlo así, muy activa y preocupada por todo lo que tiene que ver en la ética del coaching, sobre todo en los aspectos de expansión, impacto del coaching en Venezuela, muy atenta, y tengo que dar fe porque como director de una escuela de coaching, estos son aspectos fundamentales, el saber que existen entes rectores que de alguna forma están con ojo observador sobre las cosas que estamos educando pues a los nuevos coaches o al futuro, o aportando al futuro del coaching. Así que mi reconocimiento
para ti, Conchita, por todo tu aporte al mundo del coaching, al desarrollo del coaching en Venezuela. Doménica, ¿qué te puedo decir que no te haya dicho yo ya? Tú siempre has sido una luz para quienes y estamos interesados en recorrer caminos productivos, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez inclusive te hice una llamada en vivo por video desde una clase en la que nos encontrábamos en ese momento en vivo y yo Así simplemente es. quería compartir la emoción que me da el poder decir que de alguna forma tú has impactado también mi propio coaching a través de tus maravillosos programas de mentoría, los cuales recomiendo con los ojos cerrados en cualquier espacio donde yo me encuentre. Así que, pues, Gracias, de más Vladimir. de honrado estoy yo aquí, dispuesto también a aprender de ustedes, por supuesto, en esta Muchísimas interacción gracias. maravillosa del día de hoy, a contribuir, por supuesto, obviamente, con la comunidad de coaches de nuestro país y a nivel internacional, porque ahora no tenemos fronteras. Así es. Muy bien. Así es. Mira, Conchita, Dome, esto es un tema y me apasiona lo que me han propuesto para el día de hoy. Es un tema que hay que vincular a la metáfora que yo siempre utilizo, o quiero vincular a la metáfora que yo siempre utilizo para comenzar cualquier formación, para definir claramente a qué te estás enfrentando tú o cuál es la valoración que tú que estás escuchando en este momento le vas a dar a esto de lo cual venimos a hablar hoy. Y para clasificarlo, sobre todo, sobre su importancia, su urgencia o lo interesante que puede hacer. Tendemos como seres humanos a ver títulos de cosas. Yo ahora mismo que esto ha proliferado en las redes sociales, en ver live, en enviar propuestas para webinar, en revisar temas que pudiesen ser o resultar interesantes para actualización, podemos valorarlo desde, oye, esto es un tema interesante, ¿no? Pero en mi filosofía, yo siempre utilizo la metáfora del avión que se está cayendo y la del piloto que anuncia, señores pasajeros, nuestro avión está presentando un desperfecto. Eh, por favor, de inmediato el avión se va a pique, abandonemos el avión, ¿ok? Lo interesante de un anuncio como esto nos dejaría pegado a la silla desde la observación. Y yo soy un partidario a decir que cuando clasificamos o valoramos las cosas como un tema interesante, nos divorciamos de la acción, ¿no? Ahora, pudiésemos decir que es urgente salir del avión. Y bueno, dentro de esa urgencia, no mirar para ninguna otra parte, sino para la puerta, buscar la puerta y saltar del avión. Ahora, lo importante hubiese sido buscar un paracaídas, ¿no? Y por eso considero que lo importante, atender primero lo importante, que lo urgente y que lo interesante, nos conecta con la acción, porque de alguna manera definimos lo importante cuando atendemos de manera organizada, enfocados y planificados, conectados con un propósito. Para mí, este tema que está propuesto por ustedes en el día de hoy es un tema muy importante. Quiero que lo sepan. Para los coaches que nos están escuchando en este momento, este tema no es interesante ni es urgente de atender porque todo cambió y entonces tenemos la urgencia de hacer cosas nuevas. No, esto es un tema importante de entender desde su esencia, desde su raíz. Y escucho que tú me preguntas que cuál ha sido la transformación real a la que nos hemos enfrentado a esta nueva realidad nosotros los coaches profesionales. Bueno, me gusta la palabra transformación. ¿Por qué? Porque es muy de coaching. Nosotros los coaches sabemos que de hecho es lo que están buscando nuestros clientes. Transformación es evolución, cambio, ¿no? Pasar de una situación que reconocemos como un punto de partida a una situación que deseamos como seres humanos, como profesionales, como atletas, en fin. Eso es lo que están buscando siempre nuestros clientes. Transformación y cambio. Y por supuesto, es público y notorio que nosotros nos hemos enfrentado como humanidad a una serie de cambios que en definitiva ameritan un nuevo orden. Y así viene siendo. Y la representación de estos cambios o el impacto de estos cambios en nuestras vidas no resulta poca cosa de asumir desde la vulnerabilidad que como seres humanos venimos ya pues con ese sello de fábrica, somos vulnerables y por supuesto que todos estos cambios nos van a comenzar a afectar, querramos o no. Y a estos cambios están sumados las personas, las organizaciones, los equipos de trabajo, en fin, nadie se ha salvado de esto. La familia, los amigos,
las parejas, ha Ok. habido una tensión, y cuando digo tensión, esto es literal, ha habido una tensión que nos tocó aprender a manejar en caliente. Es decir, no estábamos preparados para esto. Un día ¿No? en sus respectivos países, alguien tomó una decisión ejecutiva y dijo, se me quedan allí, y vino la famosa frase aquella, quédate en casa. Ahí comenzó todo a cambiar. Ujú. Quédate en casa. ¿Cómo es eso, Dios mío? Entonces, bueno, quédate en casa, lo comenzamos a ver desde las primeras de cambio como vamos a respirar un ratico, no hay que trabajar, no hay que ir a la oficina, no hay que salir, chévere. Vamos a tomarnos estas vacaciones sin saber para dónde íbamos, con la expectativa de que en una semana, 2 semanas quizás a lo sumo, en una quincena y un poquito más, volveríamos a nuestros recodos naturales, a nuestro entorno oficial de operación, a seguir haciendo lo que veníamos haciendo sin mayor cambio, sin mayor reto, sin mayor expectativa. Así nos sorprendió esto, sin la necesidad de evolucionar, sin la necesidad de prepararnos para los nuevos retos, sin la necesidad de considerar lo que venía allá afuera. Es más, y voy a decirlo desde mi apreciación y valoración de lo que estaba ocurriendo. Lo primero que yo comencé a escuchar acerca del coronavirus fueron memes, memes por redes sociales, chistes por Twitter. La comparaban con que la causa era la cerveza Corona, y entonces después que los chinos y tal, todo esto comenzó a llegar de una forma muy jocosa, sin ser nada serio. Y al no ser nada serio, resultaba interesante en la analogía, en la metáfora que yo decía hace un momento. Ok. Y como interesante, no había ninguna razón, ningún motivo para accionar nada. Ujú. Y estábamos nosotros allí, cruzados de brazos, viendo la televisión, evitando las noticias tóxicas, ¿no? Porque yo soy positivo y me conecto con lo tóxico. De la noche a la mañana, esto comenzó a agravarse y comenzó a hacer un cambio que comenzó a impactar nuestros entornos. Y hablando de entornos, entonces yo quisiera explicar esto un poco para que se entienda bien desde lo que en las aulas y como coaches formamos desde la PNL para representar lo que son las posibilidades que tenemos los seres humanos de cambiar. Desde la PNL, la programación neurolingüística, Robert Dills, que fue quien incursionó o acuñó la filosofía de los niveles lógicos de pensamiento, los niveles neurológicos de pensamiento, él nos propone en resumen que existen 3 posibilidades de cambio. Es decir, tenemos la oportunidad de adaptarnos por un momento, hay un cambio allí, pero que él llama un cambio remediativo. Cambio remediativo quiere decir que pues estoy incómodo en este entorno, me cambio de entorno. Pero muy probablemente a donde me cambien también voy a estar incómodo porque no ha pasado nada en mí. ¿Qué garantiza que yo voy a estar en otro entorno feliz? Bueno, muchas personas, bueno, vamos a contextualizarlo ya, muchos coaches simplemente comenzaron a cambiar sus entornos, a forzar que, mira, ya no nos podemos hacer sesiones en la empresa, te invito a tal café que tengo amigos allí, o te invito de pronto a mi casa, o vamos a ver dónde nos reunimos. Comenzaron a cambiar entornos por entorno, ¿ok? Esos cambios del nivel entorno y cambio de conducta, porque también comenzamos a cambiar nuestras conductas frente a lo que se estaba haciendo evidente, que ya no era algo más serio de lo que pensábamos al principio. Esos cambios que evolucionaron al punto de llegar a un nivel como sociedad, de un cambio de identidad, y recordemos, para quienes lo han estudiado y para quienes no, informemos que los niveles neurológicos son así: entornos, conductas, capacidades, creencias y valores e identidad como mi nivel máximo de pensamiento. Nuestra sociedad evolucionó por todo eso. Comenzó a cambiar su entorno, comenzamos a comportarnos distintos, comenzamos a prepararnos en algún momento para esto, y vinieron ahí las competencias o las capacidades que la ciencia nos empezó a regalar. Mira, venga el tapaboca, mire, ya no puede a 2 metros de cada persona, todas estas normas con las que nos ha tocado vivir durante estos 2 años, ¿no? Y desde allí cambiaron nuestros valores, inclusive se organizaron o se reorganizaron nuestros valores como sociedad y cambiaron nuestras creencias y nunca más fuimos los mismos. Ahí está el último nivel neurológico. Fuimos otras personas. ¿Quién puede decir hoy que es la misma persona que hace 2 años atrás? Es que ni en condiciones normales, más con todo esto que nos pasó.
Y allí los coaches, para contextualizarnos de nuevo, comenzamos a enfrentar una realidad diferente y comenzamos a ver barreras frente a esta normalidad con la que nos comenzó a tocar a vivir. Entonces, si los coaches, y aquí, digamos, contextualizo la pregunta per se, si los coaches no nos adaptamos a todo lo que evolucionó la sociedad, pues nos vamos a extinguir. Allí, o el coach, mejor dicho, que no se adapte a cómo evolucionó la sociedad, se va a extinguir. Porque si él continúa negándose a tener un cambio de otro nivel, no lo dije, el primero era remediativo. El segundo nivel de cambio, que no cambia conductas ni cambia entorno, sino que cambia tus capacidades. Oye, yo comienzo a formarme más, comienzo a tener más herramientas, comienzo a creer en otras cosas y comienzo a organizar la prioridad de mis valores. Ahí hay un cambio que permanece más. El remediativo tardó un poquitico, se devuelve. Y ese que se devolvió allá con la evolución que ha tenido nuestro mundo simplemente ya no está disponible como eficiente para un mercado de clientes que hay que atender. El segundo nivel es un nivel más consistente. Es un nivel en el que el coach se ha preparado para permanecer vigente frente a estas circunstancias. Pero el tercer nivel, donde ya el coach no tiene conductas de coach o no está simplemente en un entorno de coaching, porque yo me reúno con unos coaches y ya yo soy coach porque estoy reunido con coaches. Me empiezo a comportar como coach y entonces ya yo me siento coach. No, todavía no eres coach. Bueno, ¿qué más tengo que hacer? Me empiezo a formar más y entonces ahora sí estoy formado como coach, pero todavía no eres coach. Bueno, creo que mi valor principal es ayudar a otras personas. Ahí comienzas a aparecer un coach. Creo que la sociedad necesita de mí. Ahí estás pensando como coach. Bueno, yo soy aquel que está dispuesto a aportar algo a la sociedad. Y ahí cambió todo. Y ahí tú te adaptaste a esto porque tu identidad cambió. Y entonces no se trata entonces de hacer coaching ni de hablar de coaching, sino de alguna forma sentirme coach y entender cuál es mi propósito acá. Yo creo que esa es la transformación que en realidad ha tenido el coaching durante este par de años, ¿no? Entender que esto ya no fue circunstancial, no fue remediativo y que ameritaba de mí un compromiso con mi identidad como coach para poder contribuir en algo a todas estas circunstancias, a toda esta crisis. No sé si me hago entender, Doni, Conchita. Vladimir, ¿y Perfecto. cuál crees tú que sería el mayor desafío que en este momento podemos enfrentar? Porque tú hablaste muy bien del contexto, vamos a decir, como externo de los posibles clientes, inclusive dentro del ámbito organizacional, y también del otro lado, los cambios que de alguna manera se tuvieron que producir para las profesionales que están en el área de coaching. ¿Cuál crees tú que sería el mayor desafío que hemos tenido que transitar? Y voy a poner los dos escenarios. El escenario externo, al cual yo como coach me tengo que enfrentar, y yo como coach, ¿cuál es el mayor desafío? Viendo las dos caras. Y yo creo, Conchita, que en realidad veo claramente dos desafíos fundamentales para el coach que se intenta o que intenta llevar el ritmo de todo esto que nos está ocurriendo. Y creo que sin darle un orden de prioridad, comienzo por lo que yo particularmente me interesé en atender cuando observé o cuando le di valoración a todos estos retos, ¿no? Y yo creo que el mayor desafío que yo consideré desde mi propia trinchera en ese momento y que aún está vigente es mantenerme competente. ¿A qué me refiero? Claramente, y para quien me está escuchando y es coach, te estoy hablando de las competencias, de tus competencias como coach. Es decir, mantenerte competente, ser un coach competente. Cualquiera que sea llamémoslo así, casa de influencia, tu ente certificador, hablemos desde AIS, desde las 9 maestrías, desde AICM de las 11 competencias, desde ICF las 8 competencias del coach, las anteriores 11 competencias, ahora 8. Yo creo que el abrazar esto como una suerte de salvavidas que me mantiene
por encima del nivel del agua que anegó toda la sociedad y que cambió todas las reglas del juego. Yo creo que el coach que se ha mantenido vigente, actualizado, que ha revisado estos cambios, porque no es casualidad que en medio de esta pandemia ICF se haya tomado todo este trabajo por, de alguna forma, hacer más digerible, claro, específico, de que no haya dudas sobre lo que un coach profesional debe hacer en su ejercicio frente a un cliente. Entonces, si yo lo dejo pasar, estoy frente a un desafío que no logré representar en mi vida o integrar en mi vida, una brecha que nunca logré cerrar. Y ya el coach que se quedó quizás entendiendo las 11 competencias y cuál de esas de pronto era la que, de esas 11 era la que él realmente iba a hacer y no se interesó por más nada, hoy en día está muy rezagado en cuanto a poder brindar una contribución real a organizaciones y a personas. Porque de alguna forma, y debo decirlo así, lo digo con responsabilidad, si no lo atiendo así, me estoy volviendo incompetente. Mire, yo siempre digo algo en la formación, en las certificaciones, cuando estamos entregando un diploma a un nuevo coach, yo siempre digo que cada vez que nace un coach, comienza a morir un coach. Esto parece una contradicción y parece también esotérico, pero no, la verdad es que ese coach que nace y ese que comienza a morir es ese mismo que recibe el certificado, porque al momento de tener eso en mis manos y perder el interés por mantenerme vigente, por mantenerme actualizado, por mantenerme competente, a la vuelta de un tiempo simplemente ya no estoy en capacidad de atender a otra persona. Y hay que considerar que a quien tengo frente de mí siempre es un alma. Y hay un alma allí frente a mí, hay un corazón, hay una vida frente a mí. ¿Cómo no interesarme en mantenerme competente, en mantener vigente mis habilidades, mis competencias para poder atender a esa alma? Y yo creo que el otro reto, el otro desafío, hablé de dos, es entender que no debemos comparar. Eso es un desafío tremendo que estamos afrontando y que afrontamos los coaches frente a la nueva normalidad y a lo que estamos acostumbrados. Entonces, a comparar. Y yo he escuchado hasta el cansancio. No, es que a mí esto del Zoom y la sesión así a distancia, oye, eso no se me da. Yo tengo que oler al coach, tocarlo y estar frente a él. Yo prefiero la sesión presencial, porque es que en la sesión presencial yo tengo esto, y comienzas a comparar. Y es un desafío, yo lo entiendo, y desde la compasión lo entiendo. O sea, soy compasivo con los alumnos a quienes les escucho esto, a los nuevos coaches, porque es un reto al que no estábamos acostumbrados. Y toca mantenerse competente, por eso hablo de dos desafíos, toca mantenerse competente para poder no comparar como yo me sentía cómodo, como yo aprendí quizás, porque muy probablemente todos estos coaches se formaron en una época en la que podían darle un abrazo a su coach cuando se terminaba la sesión. Y ahora estamos con esta frialdad, entre comillas, esta poca calidez, entre comillas, porque todo eso son paradigmas, son cosas que nos creamos nosotros mismos y que podemos avanzar en otras direcciones y lograr lo mismo, pero nos ponemos a comparar y eso es un desafío al que estamos enfrentando. Cuando empezamos a trabajar en un entorno virtual, perdón, lo primero es comenzar a recordar, oye, cómo era cuando yo a este señor, que probablemente era mi cliente presencial y ahora estoy en Zoom con él, cómo se estará sintiendo. Yo creo que no se está, empezamos a juzgar. Desde la comparación comenzamos a juzgar la eficiencia de mi sesión, comenzamos a juzgar el impacto de las reflexiones o de las preguntas que estamos haciendo, comenzamos a juzgar mi actuación y eso te lleva a la inseguridad. Muy probablemente tus actuaciones comiencen a ser desde esa emoción, desde la inseguridad. Por tanto, yo considero que si algún desafío debemos revisar, nosotros los coaches, mantenernos competentes, abrazar las competencias y no comparar lo que tenemos ahora con lo anterior. Quitemos eso de nuestra mente. Y formándonos competentemente vamos a poder prestar un muy buen servicio a la sociedad, a cada uno de nuestros clientes. Bueno, yo quiero hacerte un comentario, Vladimir. Cuando hablamos de ese tema de la frialdad, ¿no? Pero lo cierto es que cuando estamos en pantalla, yo, por ejemplo, estoy ahora dentro de tu lugar de trabajo
y Yes. estoy entrando en la intimidad de tu espacio. Total. Y estoy viendo las cosas que te gustan, cómo te gustan, el orden que le pones a las cosas. Entonces, creo que hay una visión distinta. No es que sea más fría o menos fría, sino es diferente. Y de pronto, nosotros aquí tenemos Dome, que logró colocarle el logo de Coaches in Progress. Yo no pude porque la computadora. Entonces vemos ahí como desafíos que se van planteando, ¿no? De qué es lo que quiero mostrar y cómo lo quiero mostrar. Y Yes. visualizando eso es interesante. ¿Qué dices tú, Dome? Sí, escuchando a Vladimir, me resuena eso de salir de la zona de confort, ¿sí? Es que presencial es diferente y comenzamos a hacer las comparaciones. Yo creo que el desafío más importante que tenemos los coaches es salir de nuestra propia zona de confort. Además, seguir siendo congruentes en lo presencial. Hubo un momento para lo presencial, eso no significa que no hagamos más nunca sesiones en presencial. Pero cuando hablamos de transformación, ¿verdad? Somos los pioneros, o sea, si estamos ya en esta profesión, en este cambio, en nuestros hábitos, porque esto es parte de nuestras vidas, filosofía de vida. Para mí el coaching es una filosofía de vida que tanto de congruencia estoy vendiendo, o sea, que estoy con lo que tú dices, que tanto me enfoco en esa competencia, en ser competente para ofrecer un mejor servicio desde allí, desde la transformación. Entonces yo creo que la palabra clave de toda esta conversación es esa transformación. ¿Y cómo la voy a asumir yo? Bueno, desafiándome a mí misma, a mí mismo, saliendo de esa zona de confort, ¿no? Ese es uno de los principales retos. Y aprender de la tecnología, y eso es, y no pasa nada si los primeros meses fueron tan revoltosos, éramos torpes con la tecnología, y eso de Zoom, que eso es un existe, eso, que es esa la plataforma Blue Jeans, y hay una plataforma que se llama Blue Jeans, o sea, el Google Meet. Todo esto ha sido retador, pero al final nos ha empujado también a hacer los procesos más innovadores. Porque, ¿qué hubiese pasado si no hubiese pasado, valga la redundancia, la COVID? Seguiríamos en lo presencial, pero qué interesante que ahora casi el 80% de nuestro trabajo está siendo en línea. Eso es un gran desafío para nosotros de coaches de diferentes generaciones de diferentes escuelas. Creo que la materia tecnología la tenemos que, ya vamos a hablar de eso, la tenemos que colocarla en el diseño instruccional, en el pensum de las nuevas formaciones, ¿no? O de seguir enriqueciendo las formaciones. Y yo te Sin quería, duda. sí, Perdón. Pero no, no, para no, tranquilo. complementar solamente esos pequeños detalles que como coaches estamos prácticamente obligados. Bueno, la verdad es que tú no tienes que. Es una filosofía que a mí me gusta abrazar. O sea, tú más bien conéctate con el quiero que. Y desde ese querer que las cosas salgan bien, desde ese querer adaptarme, pues cuando yo empiezo a renunciar a mi zona de confort, yo comienzo a hacer cosas desde mí primero para poder estar a la altura del nuevo reto que tengo frente a mí. Yo recuerdo en uno de estos encuentros maravillosos que siempre suman, que tuve la oportunidad de participar con ustedes antes, en época de pandemia, por cierto, que creo que era Conchita, que comentó algo que a mí, y yo lo adopté. Yo aquí donde estoy, Conchita, quiero que sepas y que así lo he adoptado desde ese entonces que te escuché, a todas mis reuniones de Zoom, yo me he hecho un shot de perfume y yo estoy aquí Ah, conectado sí. de los kinestésicos. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te Sí, acuerdas de sí, eso que sí. comentaste? Desde Bueno, lo kinestésico, y ¿verdad? yo dije, ¿verdad? Pero porque yo cuando voy o cuando iba, pues en lo que era normal, yo me emperifollaba y me ponía todo, cuidaba los detalles para ir a representar pues la profesión delante de un cliente. Y ahora el coach, que también es otro desafío, quizás comienza a caer en el descuido. Y eso tiene un impacto mental. Hay una suerte de abandono o una suerte de valoración inferior en lo que era Ujú, antes mi performance y todo lo que yo hacía para, de alguna ujú, manera, competencia 2, pues asumir mentalidad de total. coaching y de Ujú, alguna forma, entonces ahora eso se va diluyendo porque, bueno, estamos en Zoom y en Zoom yo con apagar la cámara tengo y de pronto le digo que no tengo buen internet y vienen todas las ujú, excusas que van en el performance. Por eso es tan importante yo exigirme y es un desafío también. Exígete estar a la ujú, altura de la necesidad que tiene tu cliente, exígete estar a la altura de esta circunstancia, exígete estar a la altura del cambio. ujú. Total, total.
Vladimir, y en ese sentido, ya hablando un poco más en lo que es la formación, ¿tú piensas que cambiarían los procesos de formación en las escuelas? Como director, como CEO de una escuela, ¿tú crees que están invitadas a las escuelas? Porque cuando vamos a diferentes formaciones, ¿tú crees que las escuelas están llamadas a hacer un cambio en el pensum? Mira, el concepto, lo voy a responder así, Dome. El concepto de locura es pretender resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas, ¿no? Ya tú me entendiste lo Eso, que te quiero decir. sí, Entonces, perfecto. pretendemos que los coaches que vamos a formar estén a la altura de todo lo que estamos viviendo, pero por favor ni revises, no cambies el pensum, deja eso que Ujú, siempre ha funcionado así y lo que ujú, funciona no se cambia. Y ni siquiera nos ujú. percatamos de que no está funcionando. Y yo estoy Así es. seguro que a nivel global hay muchas escuelas que se han quedado quizás rezagadas en cuanto a darse cuenta que la manera en la que vienen formando a tus alumnos para ser coaches profesionales ya no funciona, ya no tiene un impacto, ya no tiene de pronto el alcance que tenía tu programa cuando otrora tú formaste de una manera para ejecutar de una manera. Entonces, Es. claramente yo sería un loco si estoy de alguna forma enseñando para un mundo nuevo y para esto que llamamos una nueva normalidad, cosas de, qué sé yo, cuando Timothy Galway se le ocurrió hablar de coaching, ¿no? Y Así es, entonces sí. seguir conectado con que el coaching es solo para el tenis, pero te puede servir para los ejecutivos y las empresas. Vamos a ver qué sacamos de aquí. Ujú, Si el programa fuese aquel, tú, ni yo, ni Conchita nos hubiésemos formado al nivel de así es. competencia, ¿no? Ujú, Tratando de hacer analogía. Entonces, imagínate que nosotros tuviésemos un programa de coaching, ¿no? Tratando de hacer analogías entre el tenis y la empresa y cómo sí, pudiésemos llevar esto al ejecutivo. Eso sería un programa ineficiente, obsoleto y que no nos serviría a ninguno de los que estamos escuchando esto. sí. Eso ocurre igual. Y lo que sucede, y no lo hemos visto así, es que veníamos a un ritmo de evolución que de pronto ameritaba una revisión anual o una revisión cada 2 años del programa, una actualización, y de repente baja el telón, sube el telón, y esto nos aceleró 10 años. Es decir, la Eso es COVID, así. las circunstancias, nos hizo un viaje en el tiempo. Y esto que por lo que estamos comunicándonos hoy, Zoom, quizás en el 2023 iba a ser un boom, en el 2024 iba a ser un boom, Ujú, las teleconferencias, pero nos tocó sí. montarnos rápido y nos No, tocó rápido. abrazar esto y nos tocó ponernos a la altura de cómo funciona la cosa esta. ¿Cómo es que se llama Zoom? Con S con Z empezamos a googlear y de alguna manera Sí, eh, sí. nos tuvimos que acelerar. Lo mismo está ocurriendo en las escuelas. Hay escuelas que se quedaron rezagadas en sus programas y claramente, sin duda, pretender que un coach se adapte a los nuevos tiempos no puede pasar por la posibilidad de mantener los pensos tal cual están. Tú lo decías hace un momento. Hay que incorporar al pensum cosas que ayuden al coach a entender esto, a entender esta nueva fortaleza, porque es una fortaleza al final porque todo cambió, lo kinestésico cambió, esa posibilidad que yo tenía, la observación docente cambió. Esa posibilidad que yo tenía de estar en un salón de clase, en un grupo de práctica y ver que de pronto un coach que estaba practicando estaba con el bolígrafo, con un diálogo interno o que estaba moviendo el pie y yo decía, ahí hay un diálogo interno y que me podía acercar, poner mi mano sobre su hombro y decirle, blanquéate, escucha activa, porque me estaba percatando, ahora eso no lo puedo ver acá. Entonces, claramente yo tengo que rediseñar el pensum, Ujú, la técnica, la estrategia, conociendo, quizás hay un hándicap, hay una fortaleza en haber conocido las cosas que desde lo físico o lo ujú, presencial, ujú. seguramente no hay razón para que no sigan ocurriendo en la formación online y Claro. tú tienes que anticiparte a eso e Ujú, informar y formar, aunque no esté ocurriendo, y decir, mira, cuando tú estés tal. frente a un cliente y te estés frotando las manos o estés agarrando el bolígrafo y haciendo clic, clic, o estés moviendo tus piernas de un lado a otro, eso se llama así. Y eso quiere decir que no tienes presencia en ese momento y sin esa presencia vas a perder la escucha activa.
tienes que anticiparte a eso, aunque el coach, el estudiante, pero no lo esté observando, no lo esté viendo en ese momento o no lo esté viviendo, pero debe formar parte del pensum. ¿Cómo te vas a conectar con tu cliente cuando seas profesional? Bueno, ¿cómo es la herramienta tecnológica que te lo permite hacer? ¿Cuáles son las opciones? Buscar lo universal de esas opciones, buscar que se ecualice, que de pronto tú te sientes cómodo por FaceTime, pero eso no lo tiene todo el mundo. Buscar cuál puede ser tu entorno profesional de desempeño, eso hay que enseñarlo también. Entonces, de alguna manera, sin duda, Doménica, todos los programas tienen que adaptarse a la nueva normalidad, porque si no quedarías en el pasado sin posibilidad de atender ni siquiera el presente, no estamos hablando ya del futuro. Sí, y también incorporar nuevos autores, nuevos investigaciones. Eso es importante porque en la práctica a veces nos apegamos a una filosofía y nos quedamos allí y también eso es signo de que nos estamos quedando en una zona de confort. Yo también creo que hay que darle paso a profesionales que están haciendo trabajos muy interesantes en materia de coaching que se pueden incorporar porque lo que yo veo es que hay integración esto es un mundo que vamos a la integración, definitivamente, a integrar diferentes filosofías, diferentes prácticas. Va a ser un crisol de muchísimas profesiones, ¿no? Conchi, quería... Duda. Sí, yo quería cuando estabas hablando, Vladimir, yo me fui con mi película para atrás y recordé algo que viví hace muchos años atrás. Un señor que vendía esos tickets de lotería en el centro de la ciudad y el señor era ciego. Y yo pasaba siempre por allá y me daba cuenta que el señor, bueno, cuando le pedían un ticket de, no sé, la lotería de Táchira, la lotería no sé dónde y tal, el hombre con una gran destreza entregaba el ticket correcto y vendía su ticket, ¿no? Y yo me acerqué y le dije, ¿cómo sabe usted que ese es el ticket correcto? Y me dice, bueno, porque es que cada lotería tiene un color. Y el hombre era ciego, entonces con esa respuesta más me sorprendió. Y le dije, ajá, ¿y cómo sabe usted cuál es el color? Me dice, es que cada color tiene un sabor diferente. ¿Qué quiere decir? Que ese hombre dejó de ver, pero tuvo que afinar otras competencias, otra forma de ver el mundo. Y esto lo estoy diciendo en consonancia justamente con lo que estamos mostrando en este momento. Ese hombre aprendió, y creo que todos nosotros tenemos que aprender a ver el mundo de forma diferente. Lo estábamos viendo con una perspectiva, focalizándonos en algunos aspectos, como lo que tú estabas señalando. Y quizás estábamos dejando de ver otras cosas tan importantes como las que estaba viendo ese ciego allí en el centro de la ciudad, que los colores tienen sabores diferentes. Solamente quería traer eso ahí, me pareció como Maravilloso, anecdótico. Conchita, maravilloso y tiene todo que ver. Por supuesto que la analogía es perfecta porque es precisamente lo que está ocurriendo, lo que nos está ocurriendo con estos nuevos medios digitales. Quizás la equivalencia sea nuestra ceguera, sea nuestra imposibilidad de tocar a nuestro cliente, de convivir en el mismo espacio con él, pero nos toca, como tú lo acabas de representar, desarrollar otras competencias, desarrollar otras habilidades que nos permitan mantener aquella agudeza, aquella percepción que como coaches nos corresponde tener frente a un cliente y poder preguntar, así sea a través de la cámara web, ¿qué hay detrás de esas lágrimas? ¿Qué hay detrás de ese suspiro? Entonces quizás antes presencialmente yo escuchaba que suspiró y podía estar distraído tomando nota y escuchaba el suspiro, pero ahora quizás yo necesito variar mi conducta, mi atención para poder observar un porcentaje más de lo que lo hacía cuando yo estaba en el mismo recinto con el cliente. Y debemos prepararnos más para eso y debemos enseñar eso dentro de las escuelas de coaching. Y los coaches ya certificados tienen la responsabilidad de incrementar su valía por medio de la actualización, no solamente de competencia, sino como lo decía Doménica, mantenerse activos en la literatura más reciente de este momento
Ya hay un montón de white papers, de libros en anaqueles que te permiten de alguna manera tener una valoración diferente, una mejor formación sobre lo que ha cambiado en el mundo del coaching. Bueno, sin hablar de los cuadernos de coaching de ICF, que son una delicia, que mes a mes o con cierta frecuencia se colocan en su página oficial y son todo, digámoslo así, todo aquello que un médico cirujano está buscando tener y que no espera que salga el libro. Lo recibe de estos congresos, de estas conferencias. Bueno, ICF en esto nos la pone muy fácil, muy sencilla, porque de alguna manera tenemos acceso a información fresca, nueva, actualizada. Y es una responsabilidad tuya como coach tener acceso bueno, acceso ya tienes. Interesarte por estar allí, vigente y presente. ¿Vale, Conchita? Vladimir, a tu juicio con todo esto que estamos viendo, ¿cuál es el futuro del coaching? ¿Tendrá futuro el coaching en esta nueva normalidad o es una de esas profesiones que se van a extinguir como otras muchas, ¿no? Mira, no, yo sin duda ni siquiera evalúo eso último que dice y con respeto, ¿no? Por supuesto te lo digo a lo que dice. Sé, porque te conozco y sé de tu calidad profesional, que es casi un chiste eso que me dices, ¿no? Porque es que los retos que tenemos de cara al futuro y las cosas que han ocurrido a nivel mundial, pues si el coaching en algún punto fue necesario, pues pasa a ser vital en este momento, no solamente para las personas, para el mundo organizacional, para la familia, para las relaciones, en fin, el coaching, a partir de esta circunstancia, de alguna manera se ha diversificado en su alcance. El coaching, a partir de esta circunstancia, ha sido un recurso fundamental, catalizador de muchos cambios necesarios y ha ayudado y ha aportado a organizaciones y personas a sortear toda esta situación. Y de alguna forma, Doménica, difícilmente algo que resulta tan útil, difícilmente algo que resulta tan esencial pueda ser simplemente sustituido o relevado del escenario actual. Yo creo y estoy convencido de que todas estas circunstancias han apalancado, lejos de apagar, lejos de divorciarnos de la posibilidad de estar conectados con esta profesión maravillosa, de la cual estoy enamorado. Pero fuera del romanticismo y la pasión que me da ser coach profesional, lo digo con objetividad, cosas que observo de mi entorno. Mira, te pongo un ejemplo. En días pasados, mi hija se me acerca emocionada diciéndome, por supuesto, mi hija lleva años escuchando a su papá, pues, de hablar de coaching, en fin, ¿no? Ella recién ingresó a la universidad y me llega emocionada diciéndome, papá, me están dando coaching en la universidad. Y me da mucha risa porque cuando el profesor va a decir, me dice ella, me da mucha risa porque cuando el profesor va a hablar del coach, dice, no, porque ustedes el coaching, ustedes los coaching. Entonces, bueno, yo le decía, hija, coaching es una profesión que apenas está en pañales, es un avance y no sabes cuánto brillo en mis ojos ver que en las universidades, ya en una materia que se llama, no recuerdo ahora su nombre, pero como que habilidades blandas, habilidades profesionales esenciales, metieron coaching. Y quizás no, la esté llevando alguien que recibió un taller, un curso y no sea un coach profesional, pero no importa, vamos a verlo con la importancia y la valoración que esto tiene, porque claro, estos muchachos no los están formando ella está estudiando cine y no lo están formando para que sea un coach profesional, sino le están dando las herramientas del coaching. Entonces, las universidades ya han entendido el poder que tiene el coaching. Entonces, tú me preguntas por el futuro del coaching. Y yo te estoy hablando del presente que ya tiene. Y para mí el futuro del coaching se pierde de vista, es infinito. Todas aquellas personas que se han formado como coaches y que tienen estas competencias, lo estés ejerciendo o lo tengas como herramientas gerenciales,
tú tienes un hándicap por encima de otros profesionales. Tú estás en un nivel de comprensión, de entendimiento, de rapport, de escucha activa, de presencia en todas tus reuniones, en todas tus actividades, que está muy por encima. Eres más competente, hay que decirlo así, por la calle del medio, tan solo con las herramientas que tienes, con la formación que tienes. Entonces, si ya las universidades han considerado esto y están incursionando en enseñar en la profesión que vayas a ejercer, ya te están dando herramientas para que, no como coach profesional, pero sí como ese coach gerente o ese gerente coach que de alguna manera puede dar valoración y puede ser competitivo de una forma diferente a partir de las herramientas, los recursos que el coaching aporta. El futuro del coaching es maravilloso, no puedo decirlo de otra forma. Así que me siento muy honrado de estar en este momento de la historia, porque tú misma lo decías hace un momento, nosotros como coaches y como formadores, nos ha tocado inclusive entender un momento súper complejo, súper difícil y quizás las sesiones de coaching en un futuro serán 95% así como estamos hoy reunidos y un 5% presencial. Yo no lo sé, no soy adivino tampoco, pero a nosotros nos tocó vivir esta transición y quizás, y muy probablemente nos tocó diseñar esta transición también para que pudiese el coaching tener el lugar que se merece en su evolución. No tengo duda de que el coaching, y ojalá yo lo pueda ver, en algunos años será una profesión universitaria. Y con eso finalmente te respondo acerca del futuro del coaching, Doménica. Gracias, Vladimir. Y también este mensaje que queremos llevarle a los coaches que en este momento están transitando por este cambio tan importante. Muchos coaches nos han preguntado, mira, en estos procesos de mentoría que venimos haciendo, pero van a seguir con la mentoría, pero es que ustedes están seguras que el coaching tiene futuro y si yo me formo y esto te termina, el coaching tiene futuro. Así que sigamos trabajando, sigamos aprendiendo, incorporando habilidades, técnicas blandas, que somos parte de este cambio. Además, lo que tú dijiste es histórico. Qué fortuna en este momento estar ayudando a la transformación del coaching, de la mentoría, de estas nuevas habilidades, porque yo sí creo que vamos a un nuevo coach, un coach que tiene habilidades mucho más, unas fortalezas hacia el cambio. ¿Sabes lo que es vivir el cambio? Que te lo estén contando, que lo leas en un libro. Eso no tiene precio, ¿verdad? Y lo demás, bueno, lo paga ya tú sabes aquella tarjetica. Sin lugar a dudas, así es. Gracias, Vladimir. Y yo quiero poner ahí un inciso porque se ha estado hablando como de relaciones, de coaching, de coaches y coaches, pero ¿y qué pasa con las empresas? Que las empresas han tenido que hacer grandes transformaciones, inclusive hacer inversiones que no estaban pautadas en un momento dado, cambiar la visión del negocio, la forma de relacionarse, etcétera. De manera de que dentro del mundo organizacional, empresarial, ha habido cambios muy importantes. Y ahora viene la pregunta, nosotros como coaches, ¿qué podríamos ofrecerle a ese mundo organizacional que hasta este momento no le hemos ofrecido? Y aquí estamos en eso que tú estás señalando muy bien. Podemos comenzar a dibujar. No lo que ya nos dibujaron, sino tenemos la oportunidad nosotros de decir qué podemos ofrecerles a ustedes empresas desde este ámbito del coaching, que sabemos que ustedes están necesitando en este momento en función de todos esos cambios que están surgiendo y a los cuales han tenido que adaptarse. Conchita, sí, esto también es un privilegio. El coach organizacional en su actuación dentro de la empresa, en este momento, tiene la oportunidad de vivir cosas que históricamente no había vivido y de poder atenderlas desde una dimensión nueva, fresca, renovada y que impacta. Yo estoy convencido y a mí me ha tocado, he tenido la bendición de poder estar de este lado en donde me describo como coach con el potencial de catalizar cambios dentro de las organizaciones. Los coaches son un factor de cambio dentro de las organizaciones, porque los coaches
van allí a interpretar el momento desde sus competencias y a ejecutar acciones, entendiendo que la situación actual se puede mejorar y que toda organización que contrata los servicios de un coach tiene ese derecho y tiene ese deseo de mejorar de alguna manera o de cambiar su realidad. De alguna manera, el momento, lo que amerita este momento de los coaches profesionales es agudeza en cuanto a las solicitudes que la empresa te hace a ti como coach organizacional. Agudizar tu escucha activa. Y no me refiero a la sesión de coaching, ojo, estoy hablando de la solicitud que muy probablemente venga del departamento de talento humano, del CEO, de la organización, de la junta directiva, en donde se te pregunta o se te cuenta acerca de una situación, una brecha organizacional, y se te pide qué podemos hacer, como si fuésemos gurús, genios de la lámpara que salimos allí a cumplir un deseo. Entonces, es muy importante que el coach en este momento sea tan profesional como siempre, pero agudizando su escucha sobre la solicitud, entendiendo que las empresas están teniendo retos en este momento y que eso es real y que no se trata de soluciones a la medida o soluciones expresas así como que instantáneas, porque es allí donde se equivocan los coaches o algunos profesionales del coaching que no prestan un servicio óptimo para algunas organizaciones porque, mira, tenemos un problema de comunicación y de estrés dentro de mal clima dentro de la organización. ¿Qué se te ocurre? Y viene el coach y le dice, bueno, te vendo un taller motivacional. Ese coach está divorciado de las competencias porque no está entendiendo que toda enfermedad amerita una cura de un diagnóstico, no desde algo que una receta mágica que tenía mamá y tómate estas ramas. Y algunos coaches llegan así, desafortunadamente en la realidad lo he visto, me ha tocado verlo. Llegan con recetas mágicas, instantáneas, repetidas, corta y pega, y piensan que van a tratar a ese desigual como que si fueran iguales. No hay nada más injusto que tratar a las desiguales como que si fueran iguales. Y esto no es coaching al final, porque el coaching nace del precepto de que todos tenemos dentro de nosotros las soluciones a todas las circunstancias que se nos presentan en la vida. Tú las tienes, yo las tengo, las empresas los tienen en sus talentos humanos y todas estas soluciones les sirven. Yo tengo las mías y me sirven a mí. Tú tienes las tuyas, te sirven a ti. Toda circunstancia se atiende con recursos propios, no prestados. Entonces, yo no puedo ir a esa empresa simplemente con una solución de otra empresa que se parece, porque eso es como prestarle una camisa y que le puede quedar grande, le puede quedar pequeña, le puede quedar ridícula, le puede quedar bonita. Casualmente le sirvió. Pero eso es una casualidad que no está enmarcada dentro de lo profesional. Entonces, la solicitud que me hace la empresa en este momento está enmarcada en un contexto. Esto no lo podemos olvidar. Las empresas también están sufriendo lo que nosotros los seres humanos estamos sufriendo. Las empresas son seres vivos, son sistemas vivos que viven y donde hacen vida seres humanos. Ellos están sometidos a las mismas presiones de esta nueva normalidad de la que estamos hablando. Les pongo un ejemplo. En julio del año pasado, en una organización en la que yo hago vida, aproximadamente 150 personas en esa organización, me solicitan en atención una reunión para plantearme una circunstancia que estaban viviendo de mal clima organizacional o presión. Cuando yo llego allá, hago un pequeño levantamiento de información, me doy cuenta que ellos fueron llamados en julio a retornar a la oficina. Y esto no fue bien recibido. Todavía por allá había miedo. Había cierto pánico en algunos por tener que juntarse de nuevo. Eso no era una circunstancia normal hace 2 años atrás, que te llamaran a tu entorno y tú estuvieses en tu entorno viendo a todo el mundo con desconfianza, aléjate de mí. Eso es distinto, eso es diferente, eso es nuevo. Entonces, el coach que vaya simplemente y llega, hay clima organizacional dañado, hagamos un taller Kumbaya de motivación. Ese coach se está equivocando porque no está entendiendo el entorno y cómo está impactando el entorno a cada una de las personas y en consecuencia a la organización. Y es más, sin ser ético, él puede decir, no, aquí hay que hacerle coaching a las 150 personas y empezar a sacar las cuentas, 150 sesiones y le hago una sola sesión a cada uno, multiplicada por tantos dólares. Oye, me armé, se me acomodó la pandemia, ¿no? Entonces, lejos de la ética, ese coach no está prestando un servicio desde sus competencias, las cuales tiene y pudo haber ejecutado. El
coach profesional logra entender que de pronto toda esa presión se puede cambiar entendiendo que la solicitud que te está haciendo, tú la puedes tramitar o la gestionar a través de una sola persona, o dos, o tres. Y en mi caso, y en la experiencia que les estoy contando, ese fue el caso. La presión a la que estaba sometida toda la organización venía del estrés de una empresa cerrada durante meses y de unos dueños perdiendo mucho dinero que estaban sometiendo a elevadas presiones y compromisos inalcanzables a toda la organización. Y bastó gestionar de pronto la voluntad del CEO, del dueño y de los dos directivos para que entendieran que el vocabulario podía cambiar, que las solicitudes podían mejorar, que el reto podía ser el mismo, pero que no era alcanzable lo que se estaban proponiendo. Y bastó un par de sesiones quizás para alinear la filosofía de metas SMART para que se entendiera que no es específico lo que estás pidiendo, no es alcanzable, no está determinado por el tiempo. Y cuando ellos vieron eso simple que aprendemos en las primeras semanas, cuando nos estamos formando como coaches, cuando vieron eso tan sencillo, ellos se dieron cuenta que estaban explotando a toda su valiosa fuerza de talento humano. Entonces no hubo que hacer coaching abajo, solamente nos quedamos aquí. Pero esto, ¿de dónde nace? De la agudeza con la que atendemos la solicitud que hoy está sometida a un entorno que cambió por completo y tampoco las empresas, así como lo decíamos al principio, nunca más nosotros mismos como los mismos. Las empresas nunca van a ser lo que fueron en algún punto. Son nuevos entornos con nuevas necesidades y nuevos retos. Y para eso estamos nosotros los coaches allí. No sé si te respondo con esto, Conchita. Sí, señor, sí, señor. Excelente. Bueno, Bueno, muy bien. en aras del Sí, tiempo y honrando los así tiempos. es. Yo quería, aquí dice Anaí Sánchez, gracias Anaí por acompañarnos. Totalmente ser coach nos da un plus, un mega plus en cualquier lugar donde te desarrolles profesionalmente. Así es, y hoy lo estamos verificando y validando. Antes de cerrar por la hora y agradecerle a Vladimir que nos acompañó, yo creo que este tema se extiende y Vladimir tendremos que hacer algunos otros encuentros para seguir conversando y debatiendo sobre estos temas, ¿no? Que son hoy por hoy es un tema muy importante y que nos de una otra manera nos ubica en una posición donde somos agentes de cambio, somos agentes de transformación y ahora es que hay alcance, ¿no? Para esta profesión, esta filosofía de vida. Si alguien de las personas que nos está acompañando quiere compartir, hacerle alguna pregunta a Vladimir, hacernos algún comentario, esto queda grabado y también se puede, ustedes también lo pueden difundir a sus compañeros, a otros coaches porque esta información tiene que llegar a mucha gente que estamos trabajando en pro del coaching profesional. Bueno, a ver o si quieren escribir en el chat para ya ir cerrando. No, bueno, agradecerles a todos, me pareció súper interesante lo que conversamos. De hecho, es como una necesidad que hay ahorita que yo ya la había sentido, detectado como estudiante o como coach, esto de que no hay escuelas ahora que hayan incluido en su enseñanza ahora los recursos que nosotros necesitamos para trabajar online, porque nos enseñaron todos los recursos presencial, leer lenguaje corporal, presencia, postura, y resulta que ahora tenemos que cambiar y necesitamos recursos nuevos, porque incluso, como dice Vladimir, hay gente que a lo mejor ni siquiera sabía prender una computadora o que se pone nerviosa al hablar frente a una cámara o no siente, a veces el mismo coach siente esa distancia porque no le incorpora y no está acostumbrado. Y no he visto a nadie todavía, ni en las redes, ni en ninguna parte, enseñando y dando recursos para hacer coaching online. Es así, Ana, es pero así. permíteme tu palabra vaya siempre adelante, Ana, y qué bueno lo que tú dices, porque te quiero poner incluso en contexto para que estés preparada y los que están escuchando esto diferido luego también tengan este nivel de conciencia de los cambios a los cuales nosotros nos estamos enfrentando en este punto en específico. Recientemente, la semana pasada, la empresa quizás más famosa en el mundo en cuanto a los temas de tecnología cambió su nombre de Facebook a Meta. Y ahora lo que propone Meta, que es el nuevo Facebook, es enfrentarnos a un entorno diferente, ese meta universo o eso meta virtual.
y para, bueno, con muchos tentáculos quizás, pero la propuesta principal es insertarnos en un nuevo mundo, en un mundo en el que a través de unos lentes digitales tú puedas estar en compañía de otras personas en otras partes del mundo, etcétera. Esto va a ser un boom para todo tipo de industria. En el mundo musical tú vas a poder estar en conciertos, vas a poder estar en un VIP con tus artistas favoritos, vas a poder estar en entrevistas presenciales. Yo cuando escuché esto no pude sino imaginarme yo teniendo sesiones de coaching en una sala con mi avatar y con mi coachee al frente. Y con mi coachee moviéndose, así como tú lo aprendiste en el mundo físico, con mi coachee allí, con su avatar y los dos en una sala llevando nuestra sesión de coaching. Te pongo esto nada más como un abreboca, Ana, de todo lo que se nos viene y para lo que tenemos que estar preparados. Y si nos quedamos como el camarón nos lleva a la corriente, porque de alguna forma el mundo está cambiando. A partir de todo lo que ocurrió, el mundo está cambiando. Nosotros los coaches tenemos que estar preparados para este cambio, Ana. Así es, totalmente, totalmente. Muy bien, buenos, mis queridos invitados, Vladimir, nosotros nos sentimos muy contentas. Quisiéramos seguir conversando, ¿verdad, Conchita? Pero esto es un espacio de una hora más. Le vamos a dejar esa intriga, esa incertidumbre, ese querer más, porque ese tema se va a extender. Así que ya sabes, te vamos a volver a invitar para que nuevamente nos acompañes en Coaches in Progress. Nos despedimos, Encantado. muchísimas gracias a todos. Les invitamos a verlo en diferido en nuestro canal de YouTube e invitar a otros coaches. Coaching. Por aquí, Norma nos comenta, somos la generación de profesionales que más cambios exponenciales ha vivido. Así es, Norma, así es. Así es, bueno, así es. Muchísimas gracias y los invitamos para que nos sigan por el canal de YouTube de Coaches in Progress y adelante, seguir adelante. Vladimir Sí, está súper invitado. ¿Okay? Y gracias nuevamente, También Vladimir, por acompañarnos. Gracias. Un placer. Igualmente para nosotros. Un abrazo. Feliz noche.